Prólogo, el olor del pecado. Me dijeron que el infierno olería a azufre y carne quemada. Mintieron. Te lo juro, mintieron. El infierno huele a incienso dulce, a mirra sudada y al perfume embriagador de las rosas marchitas. Huele a la piel de un hombre que te habla de Dios mientras sus ojos te desnudan en la oscuridad de un confesionario. Si estás escuchando esto, es porque la iglesia ha intentado borrar mi existencia. Han quemado los archivos del monasterio de la Santa Sangre, han tapiado las catacumbas y han declarado que lo que ocurrió allí fue un brote de histeria colectiva. Pero tú y yo sabemos que la gente no se arranca los ojos por histeria. No se entregan a orgías de sangre y fuego bajo la mirada de la Virgen María por un simple delirio. Lo hicieron por él. Lo hicieron por el profeta de las cenizas. Mi nombre era Sor Catalina. Fui la más devota, la más pura, la que se arrodillaba sobre el mármol helado hasta que las rodillas me sangraban, suplicando a Dios que me librara de mis pensamientos impuros. Y entonces, llegó Él. Y me enseñó que el pecado no era la caída, era la ascensión. Acto I, la llegada del santo caído. El invierno de 1998 fue implacable. Nuestro monasterio, aislado en las escarpadas montañas de la Sierra Negra, estaba incomunicado por la nieve. Éramos 30 monjas de clausura, viviendo en un silencio perpetuo, casadas con un Dios que nunca respondía. La monotonía se rompió una noche de tormenta, cuando los pesados portones de roble retumbaron bajo el peso de unos golpes desesperados. La Madre Superiora, una mujer de rostro severo y corazón de hierro, ordenó abrir. Allí, en el umbral, envuelto en una capa negra empapada, estaba un hombre que parecía haber caminado a través de los siglos. Su nombre era Elías. No era un hombre ordinario. Era alto, de una delgadez majestuosa, con pómulos afilados y una piel tan pálida que parecía translúcida, como si estuviera iluminada desde dentro por una vela mortecina. Pero eran sus ojos los que te atrapaban. Eran de un color dorado oscuro, como la miel quemada. Al mirarte, sentías que unas manos invisibles te acariciaban la columna vertebral. «Vengo de las cenizas de la vieja fe», dijo, con una voz profunda que vibró en mi vientre, despertando un calor que me hizo jadear en silencio. «Vengo a traeros la herejía final. La única verdad». La Madre Superiora, que normalmente habría expulsado a un forastero blasfemo, cayó de rodillas, sollozando, como si hubiera visto al mismísimo Cristo descender de la cruz. Elías extendió una mano, larga y elegante, y le acarició la mejilla. Fue un gesto tierno, pero cargado de una sensualidad tan cruda, tan animal, que tuve que desviar la mirada, avergonzada por la humedad que repentinamente inundó mis muslos. A partir de esa noche, el monasterio dejó de ser la casa de Dios. Se convirtió en el patio de recreo del profeta. Acto 2. El santuario de la piel. En menos de una semana, las reglas se disolvieron. Elías no predicaba desde el púlpito, caminaba entre nosotras durante las noches, cuando el silencio del claustro era más pesado. Sus sermones no hablaban de castidad, sino del cuerpo como el verdadero templo de lo divino. ¿Por qué castigáis la carne que el Creador moldeó con tanta perfección?, susurraba, caminando detrás de nosotras en la capilla en penumbras. Yo podía sentir su calor en mi espalda, el roce de su sotana contra la mía. El dolor no complace al cielo. El éxtasis sí. El éxtasis es la única forma de que el alma se libere del peso de los huesos y toque el rostro de Dios. La tensión en el monasterio era asfixiante. Las miradas entre las hermanas cambiaron. Ya no había rezos murmurados, sino suspiros ahogados en las celdas contiguas. Una noche, fui al confesionario, buscando desesperadamente redención. Me arrodillé en la oscuridad, separada del sacerdote por la celosía de madera tallada. Pero no era el anciano capellán quien estaba al otro lado.
Era él. Padre, he pecado, susurré, mi voz temblando, las lágrimas corriendo por mi rostro. Tengo pensamientos sucios. Deseos que me queman por dentro. Dime, Catalina, su voz aterciopelada se filtró por los agujeros de la madera, envolviéndome como una manta de seda caliente. ¿Qué es lo que deseas? Deseo ser tocada, confesé, la vergüenza compitiendo con una excitación incontrolable. Deseo saber qué se siente al pecar. Escuché el roce de la tela. Luego, a través de la pequeña abertura de la celosía, pasaron sus dedos. Eran fríos, pero ardían con una energía antinatural. Rozaron mis labios, trazaron la línea de mi mandíbula y bajaron por mi garganta. Cerré los ojos, entregándome al toque. Mi respiración se volvió un jadeo errático. Esto no es pecado, mi pequeña paloma, murmuró Elías. Esto es la comunión. El espíritu necesita de la carne para arder. Y yo he venido a encender el fuego. Esa noche, no recé. Esa noche, me toqué en la oscuridad de mi celda, imaginando sus ojos dorados, pronunciando su nombre como si fuera un mantra sagrado, hasta que mi cuerpo se arqueó en un clímax que me dejó llorando de puro terror y absoluta felicidad. Estaba condenada, y me encantaba. Acto 3. El bautismo de sangre y ceniza. El verdadero horror comenzó en la luna nueva. Elías nos convocó a las catacumbas, un laberinto de piedra húmeda bajo el monasterio donde descansaban los huesos de las fundadoras. Cuando llegué, vestida únicamente con un camisón de lino blanco, la escena que encontré casi me hizo perder el conocimiento. Las cruces estaban invertidas. Las estatuas de mármol de las vírgenes y los santos lloraban un líquido negro y espeso que olía a cobre y podredumbre. Y en el centro, iluminado por decenas de velas de sebo, estaba Elías, completamente desnudo, su piel pálida cubierta de extraños símbolos trazados con hollín. Las hermanas formaban un círculo a su alrededor. Ya no eran monjas, eran mujeres salvajes, con el cabello suelto, las pupilas dilatadas, gimiendo de placer mientras se acariciaban unas a otras, perdidas en un trance narcótico inducido por el humo oscuro que llenaba la estancia. «Acercaos, mis novias», ordenó Elías. De un cuenco de plata milenario, sacó un puñado de polvo gris oscuro. «Las cenizas. Comulgaréis con los muertos para dar a luz a lo inmortal», proclamó. La Madre Superiora fue la primera. Se arrastró hasta él, besando sus pies. Elías tomó un puñado de ceniza y lo frotó sobre los labios de ella, luego sobre sus pechos. Lo que vi a continuación me heló la sangre. La ceniza parecía viva. Empezó a filtrarse por los poros de la Madre Superiora, reptando bajo su piel como insectos de polvo. Ella gritó, pero no era un grito de dolor, sino de un placer tan extremo que le desgarró las cuerdas vocales. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Sus ojos se volvieron completamente negros. La piel se le rasgó en la espalda, y de entre la sangre y los músculos expuestos, comenzaron a brotar protuberancias óseas que parecían el inicio de unas alas grotescas y carbonizadas. «Aceptad la semilla del vacío», rugía Elías, mientras más monjas se abalanzaban sobre el cuenco, devorando las cenizas, untándolas en sus zonas más íntimas, mezclando el polvo gris con sus fluidos y su sangre en una orgía de depravación religiosa. Yo me quedé paralizada, escondida en las sombras. El terror y la repulsión luchaban contra una morbosidad hipnótica. Quería huir, pero mis piernas no respondían. El aire era denso, cargado de feromonas y olor a matadero. Veía a mis hermanas arrancarse mechones de pelo, morderse los labios hasta sangrar, ofreciendo su carne para que las cenizas las parasitaran. Acto 4. La herejía final. Fue entonces cuando sus ojos dorados me encontraron en la oscuridad. El bullicio, los gritos de agonía estática y los cánticos blasfemos parecieron detenerse.
Elías caminó hacia mí, pisando sobre los cuerpos desnudos y retorcidos de las monjas caídas, dejando huellas de ceniza y sangre en el suelo de piedra. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared fría y húmeda de la cripta. No tenía a dónde ir. Catalina, susurró, acorralándome. Su cuerpo irradiaba un calor infernal. El olor a mirra y sangre era embriagador. ¿Por qué te resistes a la gracia? Eres un demonio, logré articular, las lágrimas de pánico cayendo por mis mejillas. Nos estás destruyendo. Él sonrió, una sonrisa triste y hermosa que me rompió el corazón. Levantó una mano cubierta de ceniza oscura y delineó el contorno de mi labio inferior. El contraste de la suciedad contra mi piel pálida, el tacto rudo de su pulgar, una descarga eléctrica bajó por mi espina dorsal, empapándome al instante. Mi cuerpo me traicionaba. Mi alma gritaba, pero mi carne rogaba por él. No soy un demonio, preciosa mía, susurró, pegando su cuerpo al mío. Sentí su erección endurecida presionando contra mi vientre a través de la fina tela de mi camisón. Soy el escultor. Y este mundo de fe hipócrita es mi arcilla. Vuestro Dios exige sacrificios que os dejan vacías. Yo exijo vuestro placer absoluto, y a cambio, os doy la eternidad. Acercó su rostro al mío. Su aliento rozó mi boca. El terror crudo se mezclaba con la necesidad más baja y animal que jamás había experimentado. Si lo besaba, estaba condenada. Si lo besaba, mi alma ardería en el abismo. Pero él no me besó. En su lugar, agarró mi cabello con fuerza, tirando de mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi garganta. Con la otra mano, tomó un puñado de las cenizas vivientes. Ábrete para mí, ordenó, con una voz que no era humana, una voz que resonaba con el eco de 1000 tumbas abiertas. No, grité, cerrando los ojos con fuerza. El dolor es efímero. El éxtasis es eterno. Aplastó sus labios contra los míos con una brutalidad posesiva, forzando mi boca a abrirse. Con un movimiento rápido, empujó las cenizas dentro de mi garganta. Me atraganté. El sabor era indescriptible, a hueso viejo, a metal oxidado, a pecado puro. Tragué. Epílogo, el nacimiento de la nueva fe. El fuego entró en mis venas. Sentí como la ceniza quemaba mi esófago, esparciéndose por mi torrente sanguíneo como una plaga divina. Cada nervio de mi cuerpo estalló en un orgasmo doloroso, desgarrador y continuo. Caí de rodillas, gritando, mientras la tela de mi camisón se rompía bajo la presión de mi cuerpo contorsionándose. Vi visiones del fin de los días. Vi catedrales derrumbándose, vi ángeles devorados por sombras, vi un mundo regido por el deseo desenfrenado y la sangre derramada en altares de carne humana. Y en el centro de todo, estaba yo. Cuando abrí los ojos, la cripta estaba en silencio. Las velas se habían apagado. A mi alrededor, yacían los cuerpos sin vida de las 30 monjas, secas, marchitas, reducidas a cáscaras vacías. Habían sido el combustible. Ellas no eran lo suficientemente fuertes. Me levanté. Ya no sentía frío. Ya no sentía miedo. Ya no sentía vergüenza. Me miré en el reflejo de un charco de sangre negra. Mi cabello blanco se había vuelto del color del cuervo. Mis ojos ya no eran castaños. Eran de un dorado oscuro, brillante, como la miel quemada. Elías estaba de pie en las escaleras, envuelto en su capa negra, observándome con adoración. Has renacido, mi profetisa, dijo, extendiéndome la mano. La herejía final está completa. Tomé su mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Salimos del monasterio hacia la noche nevada. Dejamos atrás las tumbas y los cuerpos marchitos de quienes creyeron en el Dios equivocado. Ahora,
camino por el mundo. Quizás me cruce contigo en la calle, o en una iglesia vacía, o en un bar oscuro. Quizás te mire a los ojos y sientas un calor extraño en tu estómago, un deseo repentino e incontrolable de hacer algo prohibido. Si eso ocurre, no luches. No reces. Solo cierra los ojos, abre la boca, y déjame darte de probar el sabor de las cenizas. 10 años han pasado desde que la nieve sepultó los secretos de la Sierra Negra. El mundo sigue girando, ciego y sordo, adorando a dioses de plástico y pantallas de cristal. Pero nosotros hemos crecido. En las sombras de las grandes ciudades, en los sótanos de los rascacielos financieros y en las mansiones de los que mueven los hilos del mundo, la ceniza sigue esparciéndose. Ayer, caminé por las calles de Roma. Me detuve frente a las puertas del Vaticano, sintiendo el peso de los siglos de mentiras sobre mis hombros. A mi lado, Elías sonreía, observando la cúpula de San Pedro bajo la lluvia gris. «Están podridos por dentro», Catalina murmuró, deslizando un dedo manchado de ceniza por el dorso de mi mano. «Solo necesitan una chispa». Miré a la multitud de fieles, ignorantes del abismo que se abría bajo sus pies. Mi vientre, ahora abultado por una vida que no es humana, se estremeció. El hijo de las cenizas está a punto de nacer. Y cuando dé su primer grito, el cielo se volverá negro. La herejía final no fue el final del monasterio. Fue el principio del fin del mundo. ¿Y tú que escuchas mi voz en la oscuridad, dime, ¿ya sientes el sabor a humo en tu garganta?